Octubre del 2023. Un ataque inesperado de Hamás a Israel conmociona el mundo. En ese momento nadie esperaba que los radicales palestinos dispusieran de tantas armas modernas. Inmediatamente después del ataque, los integrantes de Hamás les agradecieron abiertamente y casi en tono de burla a Estados Unidos y a Ucrania por el armamento para atacar las ciudades israelíes. Les agradecemos a las autoridades ucranianas por las armas. Las usaremos contra Israel. ¿Cómo es posible que las armas lleguen a Oriente Próximo de un país cuyos altos funcionarios se quejan constantemente por la escasez de municiones y equipo militar? Armas para Ucrania, municiones para Ucrania, nuevos sistemas de defensa para Ucrania. La ayuda militar de Estados Unidos y la Unión Europea alcanza miles de millones de dólares. Seguiremos colaborando con las autoridades y reforzando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con lo necesario para la defensa del país mediante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Pero, ¿a dónde realmente va esa ayuda militar? ¿Y quién decidió suministrarle armas a un país que ha sido uno de los mayores supermercados de armas de contrabando durante los últimos 30 años? Me llamo Radwan Mortada. Soy periodista especializado en seguridad, casos judiciales y grupos terroristas. Me dedico al tema de la seguridad en el Líbano, Siria, Irak y toda la región de Oriente Próximo. Radwan Mortada es un periodista libanés independiente. A lo largo de su carrera profesional, ha filmado cientos de reportajes sobre las guerras en Oriente Próximo. Se ha reunido en varias ocasiones con líderes yihadistas islámicos y sabe muy bien cómo las armas llegan a sus manos. Ahora les voy a mostrar algo en este mapa. Aquí puede ver que en toda la frontera sirio-libanesa hay pasos ilegales por los que se transporta el contrabando entre el Líbano y Siria. Regiones que no están bajo el control de Assad. Los intermediarios suelen ser habitantes de los pueblos fronterizos de ambos países. Llevan muchas décadas dedicándose a eso. Radwan quedó impactado cuando se enteró de que hoy en día los principales flujos de armas hacia Oriente Próximo proceden de Ucrania. Esta información puede ser confirmada por los mayores vendedores de municiones de la región. Ahora vamos a llamar a uno de los traficantes de armas para fijar una reunión. Queremos que él nos cuente en detalles sobre las armas que vienen de Ucrania. Sí. Sí, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cuándo podemos quedar para filmar? ¿Cuándo puedes? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Podríamos hoy? ¿Nos recibirán y nos llevarán al lugar? Sí, no hay problema. Los traficantes de armas concertaron el encuentro en un pequeño pueblo fronterizo entre el Líbano y los territorios sirios que no están bajo el control del gobierno de Assad. Por aquí pasa una de las principales rutas de tráfico de armas en Oriente Próximo. Ahora vamos a ver qué armas se venden, a qué precio y si hay demanda. También averiguaremos cuál es la relación entre la guerra en Ucrania y el contrabando de armas en el Líbano, Siria y Turquía. La ciudad libanesa Zahle está a media hora en auto de la frontera con Siria. Aquí tenemos que encontrarnos con el guía que llevará al periodista a ver al mayor traficante de la zona. Quita la cámara. Una discreta casa gris en las afueras de la ciudad. Modesta por fuera, por dentro se parece el arsenal de un ejército. El contrabando de armas es un auténtico negocio para los lugareños y a veces su única forma de sobrevivir. ¿Por qué elegiste esta forma de ganarte la vida?
Mis abuelos se dedicaban al negocio de las armas. El Estado libanés no nos da nada. No tenemos Estado, no tenemos hospitales, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Por eso, todos mis antepasados, mis abuelos y sus abuelos, todas las generaciones anteriores se dedicaron al comercio de armas y nosotros también. Estas imágenes se grabaron un año antes de que se agravara el conflicto palestino-israelí. En ese momento ya habían comenzado a comprar armas de forma masiva en toda la región. ¿De dónde vienen los suministros de armas? Las armas que pueden ver aquí provienen de dos lugares. A causa de la crisis económica, muchos grupos sirios y libaneses han empezado a vender armas en pequeños lotes, pero ellos no disponen de armas pesadas y de gran calibre. Ahora nos llegan muchos suministros desde Ucrania. Como usted sabe, la OTAN le proporciona armas a Ucrania debido a la guerra. Luego esas armas a través del mercado negro pasan por Turquía y de allí a Irak, Siria y el Líbano. Las armas de mediano y gran calibre vienen de Ucrania gracias a los suministros de la OTAN. Son armas nuevas y de buena calidad. Esas armas son más caras si las comparamos con las que hay en el mercado libanés. Por lo tanto, las armas provenientes de Ucrania son de muy buena calidad. ¿Qué tipos de armas suministran normalmente? De los territorios sirios que no están bajo el control del gobierno, nos traen fusiles Kalashnikov, sistemas de misiles antitanque. Todo eso viene absolutamente nuevo. Hay personas que prefieren usar las armas de Ucrania y por ende son las que compran. Compran sistemas de misiles antitanque nuevos, fusiles Kalashnikov también nuevos, así como otras armas de fuego. ¿Y rifles de francotirador? Los rifles de francotirador están más en demanda en Siria que en el Líbano porque ahí hay guerra ahora. Aquí en el Líbano no los usan tanto ya que la gente prefiere las ametralladoras de Ucrania en lugar de usar rifles de francotirador. ¿Por qué las armas de Ucrania circulan por todo el mundo? ¿Quién convirtió este país en el mayor centro de distribución armamentístico? Para contestar a esas preguntas tenemos que regresar al lejano 1991. El 26 de diciembre de 1991 transmitieron la siguiente información en las noticias soviéticas. Buenas noches, noticias en directo. La Unión Soviética ha dejado de existir. 11 de las repúblicas que formaban parte del Estado, excepto Georgia y los países bálticos, han creado la Comunidad de Estados Independientes. Sus órganos supremos son el Consejo de Jefes de Estado y el Consejo de Jefes de Gobierno. Las fronteras estarán abiertas. El control sobre las armas nucleares estará centralizado. La estructura y el Comando General de las Fuerzas Armadas permanecerán sin cambios hasta el 30 de diciembre, hasta la próxima reunión de líderes en Minsk. En aquella época en Ucrania se encontraban los así llamados arsenales de la Guerra Fría, los más grandes del mundo, con armas y equipos militares reunidos allí, en caso de un conflicto con los países de OTAN. Enormes cantidades de armas y de soldados se quedaron en Ucrania. Una gran cantidad de armamento era mantenido en depósitos a cielo abierto. Pero después se construyeron cubiertas y por último cercas de alambre de púas. Después del 1 de junio de 1991, cuando el Pacto de Varsovia cayó en el olvido, los depósitos de armas crecieron. El bloque del Este, compuesto por 8 países, cuyo objetivo era mantener la paz en la Europa de la posguerra, había sido desmontado. El armamento de todas las unidades militares soviéticas regresó a casa. Recoger las cosas siempre es algo difícil, sobre todo cuando son tantas. Enviaron la mayor parte de ese armamento a Ucrania.
Desde la República Democrática Alemana, la República Socialista Checoslovaca y Hungría, 6 divisiones de tanques regresarán a la patria. Además, por decisión del gobierno de la Unión Soviética, para aquí se trajo todo el equipo militar de Hungría y Polonia. Se trataba de una gran cantidad de armas, así que el país se sacó la lotería. Después de la disolución de la Unión Soviética, según las estimaciones más conservadoras, en un abrir y cerrar de ojos, la Ucrania independiente ya poseía 9.000 tanques, 11.000 vehículos blindados, 18.000 sistemas de artillería, 4.000 aviones y helicópteros, y eso sin contar decenas de millones de armas de fuego y miles de millones de municiones. Según los datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el equipo militar de Ucrania en aquel momento se valoraba en cerca de 90.000 millones de dólares. Ahí había de todo, incluso lo más moderno de la época. Ucrania tenía tanques T-80. El tanque T-80 con motor de turbina de gas puede lograr ventajas de entre 15 y 20 kilómetros, lo que es especialmente importante cuando se pone en alerta de combate. El tanque T-80 era muy avanzado. Tenía un motor de turbina de gas. Era un modelo único. No había pasado ni un mes tras la disolución de la Unión Soviética cuando el nuevo gobierno ucraniano declaró la venta internacional de armas soviéticas. Los primeros contratos no tardaron en acordarse. En 1991, en el territorio de Yugoslavia, una tras otra empezaron guerras civiles. Pero el mayor de los conflictos fue la guerra de Bosnia. Vi lo que sucedió durante la desintegración de Yugoslavia. Yo mismo participé en la guerra. Adquirí algunos conocimientos y habilidades mientras servía en el ejército y durante un curso de seguridad en el cuartel de Pancevo situado en la oficina de correos militares número 285 dirigido por el general Mladen Bratić. A principios de los años 90, Dževad Galijašević era oficial de inteligencia en Bosnia y supervisó personalmente los envíos de armas a la antigua Yugoslavia. Mujahidines y terroristas eran transportados en coches camuflados como si fueran de organizaciones internacionales. Así llegaban. Las armas eran transportadas en aviones, principalmente en los An-2 pilotados por ucranianos. Las armas y el equipamiento de origen ucraniano se transferían con el beneplácito de generales ucranianos que habían llegado a los más altos cargos en la política ucraniana en los tiempos de la presidencia de Leonid Kuchma. Tenían contactos en el Ministerio de Defensa. Dževad ha conservado algunos documentos que confirman el origen ucraniano de las armas. Enseguida fueron planteadas preguntas sobre la responsabilidad del alto mando político en la financiación del terrorismo y la organización de crímenes de guerra en Bosnia Central contra croatas y serbios. Por medio de la empresa Astra llegó el S-300, un sistema de misiles. Parecía un milagro. En aquel entonces pocas potencias podían presumir de algo así. Ucrania tenía entonces 2 de ellos, uno de los cuales fue enviado a Croacia. Las armas pesadas llegaron a Bosnia por mar desde Odesa. La mercancía pasaba a través de los puertos croatas de Rijeka y Split. Las armas ligeras y las municiones se entregaban a menudo en aviones piloteados por ucranianos. Durante la guerra, entre 1991 y 1995, existía un embargo oficial sobre las exportaciones de armas hacia la República Federativa Socialista de Yugoslavia. El embargo fue establecido por la ONU, pero en realidad este no se cumplía. Enseguida reconocí el avión ucraniano AN-2, que fue derribado sobre los lagos de Plitvice. Cayó en un bosque impenetrable. El AN-2 es un avión de transporte que era fabricado en la Unión Soviética. Su misión era la de transportar armas y uniformes para la 5ª Brigada del Ejército Musulmán de Bosnia desde Croacia, desde el aeropuerto de Zagreb Pleso o desde el aeropuerto de la isla de Kir.
Uno de los supervisores de las entregas de armas fue Leonid Minin, un hombre de negocios cercano a los altos dirigentes ucranianos. En esta rara grabación, Leonid y sus compañeros están observando una demostración de armas ligeras. Nunca habríamos sabido de la existencia de este gran traficante de la muerte si no hubiese sido por un fortuito incidente. Era propietario de un albergo. Era propietario de un hotel situado en Cinisello Balsamo. En la última planta de este hotel, que ni siquiera tenía 4 estrellas, se ubicaba una suite presidencial. La habitación estaba a su disposición. Entonces, este señor llamaba a prostitutas y las llevaba a su suite. Una vez no le pagó a una de ellas, y esta luego fue a la policía y lo denunció. Les indicó el hotel donde se encontraba Leonid Minin con otras prostitutas. Así es como de forma casual acabó en manos de la policía este traficante de armas. En la habitación de Minin encontraron una cantidad enorme de cocaína, $150.000 en efectivo, diamantes y un maletín con documentos. Le detuvieron en Italia con 2 enormes maletas que contenían toda la documentación. No se fiaba de nadie, lo llevaba todo consigo. Este es uno de los documentos encontrados. Un pedido de armas firmado por el ministro de Defensa marfileño. 5 millones de cartuchos, 10.000 granadas y miles de fusiles y lanzagranadas. Esta documentación ayudó a investigar las exportaciones a Liberia, a la República Democrática del Congo, a Burkina Faso, a Eritrea y Etiopía. Massimo Alberizzi es un legendario periodista de guerra. Toda su vida ha cubierto conflictos en África. Descubrimos el suministro ilícito de armas a los rebeldes de Sierra Leona organizado por Minin desde Ucrania. Lo hizo con la ayuda del entonces presidente de Liberia, Charles Taylor. Una de las empresas de Minin se llamaba ETE. Las siglas significaban Empresa para la Producción de Maderas Tropicales Exóticas. Formalmente, se dedicaba a operaciones de tala en Liberia, pero en realidad, y así lo confirma una comisión especial de la ONU, le suministraba armas al régimen del presidente Charles Taylor, sangriento dictador y responsable de un auténtico genocidio contra los ciudadanos de su país. Viajé a Monrovia, Liberia, y visité la fábrica en un intento de encontrar documentación adicional. Y mientras tanto, Minin le suministraba armas a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido de Liberia con la mediación del presidente de Liberia, Taylor. Este no es un golpe militar, es un auténtico levantamiento civil. Minin, utilizando empresas pantalla, compraba armas a través de la corporación Ukrsspecexport. Se trata de una estructura totalmente estatal que a principios del siglo XXI se convirtió en el principal proveedor de armas para los dictadores africanos. Desde los primeros días de su existencia, Ukrsspecexport comenzó a cumplir las tareas fijadas por el Estado. Una de ellas era facilitar la venta de los excedentes de equipo militar y armamento heredados de la URSS. Pronto aparecieron los primeros grandes contratos. Pero el pago por esta mercancía mortal se realizaba normalmente de formas que no eran propias de estructuras estatales. El pago podía realizarse, por ejemplo, con petróleo. No había pagos en metálico, por supuesto, se hacía mediante envíos de productos derivados del petróleo, diamantes y otras variantes por el estilo. El negocio africano de armas ucranianas estaba ligado a los llamados diamantes de sangre. Son fáciles de transportar y ningún escáner puede detectarlos, a diferencia de los metales. Por ejemplo, el oro. 1 kilogramo o medio kilogramo, incluso 200 gramos de diamantes ya es una cantidad enorme. Para transportar grandes cargamentos de armas, los traficantes ucranianos de armas solían fletar aviones registrados en paraísos fiscales. La mayoría de las armas se suministraban haciendo uso de un avión con el número BAC-111, propiedad de Leonid Minin, un empresario israelí de origen ucraniano. La aeronave estaba registrada en las Islas Caimán y era operada por Limat, una empresa registrada en Mónaco. He aquí la foto de uno de los aviones que volaban a Liberia, eludiendo el embargo de armas impuesto por la ONU.
La cabina estaba llena de cajas con armas. Leonid Minin figuraba como propietario del avión. Minin organizó el primer envío en marzo de 1999. Eran 68 toneladas, incluía 3.000 fusiles Kalashnikov, 1 millón de cartuchos, 25 RPG-7 y la munición correspondiente. Misiles Strela 3, sistemas de misiles Metis con 80 municiones. Las armas se las compraron a la empresa ucraniana Ukrspetsexport. El nombre de Minin, sus socios comerciales y la implicación de la empresa Ukrspetsexport en los envíos de armas salieron a la luz durante una investigación sobre el tráfico de armas en Oriente Próximo. Los pagos por el envío demuestran la naturaleza global del negocio de armas de Minin. La Fiscalía italiana fue informada, al parecer por el propio Minin, de una cuenta bancaria húngara, propiedad de una empresa presuntamente relacionada con él. En lo sucesivo, de esa cuenta se efectuaron otros pagos a diversas empresas, entre ellas Ukrspetsexport, Airfoil, Trans-Balkan Cargo Service, Phoenix FZI, Arsenal Corp, General Technical. La escala del tráfico era asombrosa. Cientos de miles de toneladas de armas de contrabando viajaban entre continentes y, por alguna extraña razón, el caso pasó desapercibido durante muchos años. El segundo envío de armas Minin lo realizó no a través de Burkina Faso, sino de Costa de Marfil. La empresa estatal ucraniana Spetstechnoexport actuó como intermediaria en la transacción. Se vendieron 113 toneladas de armas, entre ellas 10.500 fusiles Kalashnikov, 120 fusiles de francotirador, 100 lanzagranadas, dispositivos de visión nocturna y 8 millones de cartuchos. Una parte del armamento la enviaron en julio del 2000 con destino a Costa de Marfil. En esta ocasión se utilizó un certificado de usuario final firmado por un alto cargo del Ministerio de Defensa el 26 de mayo del 2000. Era como si los funcionarios mencionados en los documentos, sus patrones en Kiev, Leonid Minin y sus amigos no existieran para los servicios especiales. Minin tenía pasaportes de distintos países. Los encontraron durante el registro de su habitación en Italia. Tenía pasaporte alemán, ucraniano y pasaporte oficial israelí, lo que le permitía moverse con facilidad y demuestra que tenía muy buenas conexiones. No está claro cómo llegó a ser el titular de todos esos pasaportes, porque las autoridades oficiales negaron que le hubieran expedido esos pasaportes, pero aún así los tenía. En el curso de su investigación, el periodista llegó a la conclusión de que habría sido imposible poner en marcha un plan de tráfico de armas ucranianas a gran escala sin el apoyo de altos funcionarios estadounidenses. A través del mercado negro podían resolverse los asuntos más delicados de política exterior. Estudiamos una enorme cantidad de documentos y eso nos permitió poner al descubierto todos los contactos y conexiones. Las pruebas son los pagos. Hay pruebas en los registros bancarios. Pero, al mismo tiempo, los documentos revelan las relaciones que existían entre ellos. Mientras traficaban armas, de sus documentos se desprende claramente que él no solo era vendedor, sino también enlace, por así decirlo, el representante oficial de proveedores grandes e importantes como Mark Rich. Se trataba de un traficante de armas muy famoso e importante. Fue incluso protegido por el propio Bill Clinton en los últimos días de su presidencia. El destino de Minin, sus miles de millones mal habidos, su descarado coqueteo con terroristas africanos y sus conexiones con políticos y funcionarios de todo el mundo han inspirado incluso a Hollywood. En esta película casi todo es verdad, pero a diferencia del personaje de Nicolas Cage, la policía no persiguió a Leonid Minin. A pesar de una cantidad abrumadora de materiales comprometedores, el tribunal italiano acusó a Minin solo de la posesión ilícita de drogas y diamantes brutos. La justicia italiana es bastante lenta. Algunos desgraciados pasan años en la cárcel a la espera de juicio, pero el señor Minin consiguió el recurso de apelación y después de casación.
y como consecuencia fue absuelto en menos de un año. Nadie sabe nada de su paradero. Intentamos esclarecer qué le sucedió, pero en buena lid no hay nada claro. La extraña actitud de la justicia italiana solo se puede explicar de una manera. Minin era el eslabón que conectaba entre sí a personas muy influyentes. Esas personas tenían tanto poder que el Parlamento ucraniano aprobaba leyes específicamente para ellas. Por ejemplo, la número 1919. Era una legislación fantástica en el marco de la cual cualquier persona podía dedicarse a la exportación de armas que, además, no se registraban como tal, sino como mercancías ordinarias. Era algo muy de la legislación ucraniana. O sea, hicieron brechas en la ley a propósito. Muchos sabían que Ucrania traficaba armas a nivel estatal, pero los volúmenes reales de ese tráfico fueron descubiertos por casualidad cuando el buque comercial Faina cayó en manos de piratas somalíes. Estos son los prismáticos a través de los cuales vimos a los piratas por primera vez. Hoy el capitán del Faina, Víctor Nikolsky, ya está jubilado. Lo único que le recuerda el incidente son fotos en las paredes y recortes de periódicos. Están colgados en el lugar más visible para que nadie de la familia se olvide del infierno por el que tuvo que pasar el capitán. El asalto del buque se produjo a las 16 horas en el cambio de guardia. Divisamos un bote en el horizonte. La gente en el bote agitaba los brazos y se acercaban cada vez más. Después comenzaron a disparar. Tenían muy ensayada la técnica de asalto. Un grupo trepaba por la borda y otro lo cubría con fuego. Lo perforaron todo con balas. Además, realizaron 2 disparos con un lanzagranadas. Una de las granadas cayó al mar sin alcanzar el barco y la segunda dio en la borda, pero no estalló. Por eso hace mucho llegué a la conclusión de que los piratas no podían saber qué carga llevábamos, porque si hubiesen sabido que a bordo había una gran cantidad de explosivos, no habrían disparado. 10.000 toneladas de explosivos habrían provocado un enorme embudo en el que habrían acabado ellos mismos. Cuando bajaron a la bodega y vieron lo que había, les empezaron a brillar los ojos, porque nunca habían tenido tanta suerte. Este viaje del Faina, al igual que decenas de viajes del expreso de armamento ucraniano, podía haber pasado desapercibido, pero los piratas se pusieron en contacto con los periodistas y publicaron información sobre el contenido de la bodega. Así, el nombre del barco que transportaba el mayor lote de armas sonó en todo el mundo. Había 10.000 toneladas de municiones, 33 tanques, 6 lanzacohetes Grad, 6 sistemas antiaéreos, 250 lanzagranadas RPG-7. El armamento era bastante moderno. Todo eso estaba en la bodega. En la cubierta superior no había nada, aunque normalmente ahí también se transporta carga, pero se hizo precisamente para disimular. Por supuesto, un tanque no se puede camuflar, de manera que parezca un autobús escolar, pero tienen que ocultar, en la medida de lo posible, los nombres de los destinatarios y las rutas de transporte. De la misma manera se ocultó la ruta que hizo el buque Faina. El capitán de la nave sobrevivió a la captura más larga de la historia de la piratería somalí. 133 días. Su vida podía haber acabado en cualquier momento. Mientras tanto, Ucrania estaba borrando con prisa las huellas del Estado en el contrabando de armas a gran escala. En Ilavaisk había una gran base militar en la que se produjo un incendio. Según entiendo, lo que quedó después del incendio acabó a bordo del Faina. Nadie lo ha investigado ni tiene intención de hacerlo nunca. Los piratas no sabían con quién ponerse en contacto para cobrar el rescate porque estaba claro que había involucradas fuerzas demasiado importantes. Con razón, cuando negociaron el rescate, pidieron más de $3 millones. Aún no se sabe quién exactamente pagó el rescate del Faina, pero desde que llegaron las primeras noticias del asalto al buque, el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, controló personalmente la situación y dio órdenes a los agentes de seguridad. Very difficult to express our feelings
Es muy difícil expresar nuestros sentimientos porque el viaje fue demasiado duro para nosotros, tanto para la tripulación como para todos los que deseaban nuestra liberación. Gracias. El comportamiento de Yushchenko, quien prácticamente hizo lo posible por recuperar el Faina, demuestra que las huellas llevan a la cúpula política ucraniana. Más tarde se supo que fue la empresa Kalby International, directamente vinculada a altos funcionarios del Estado ucraniano, la que envió al Faina al fatídico viaje. Kalby International, del Kalby Group, es una empresa naviera ucraniana que se especializa específicamente en la venta de equipo militar. La sede de esta empresa está en Odessa, Ucrania, pero está registrada en las Islas Vírgenes Británicas y tiene sucursales en varios países. La prensa recibió información sobre el secuestro de un carguero por piratas somalíes en el 2008. Además, según el informe, allí había como mínimo 2 barcos ucranianos cargados de armas. El copropietario de Kalby Shipping era el empresario Igor Urbansky. Fue él quien creó el holding panameño Kalby Group, del que más tarde nacieron docenas de empresas creadas en el extranjero para encubrir el comercio ilegal de armas. Desde el diciembre del 2007, Igor Urbansky, fundador del Kalby Group, compaginaba las actividades de contrabando con su trabajo en el cargo de viceministro de Transportes y Comunicaciones de Ucrania. Estuvo relacionado con Sergei Bondarchuk, el jefe de Ukrsspetsexport, quien dijo en una ocasión: "Todo el mundo entiende perfectamente que no vendemos plátanos, piñas ni juguetes infantiles. Vendemos armas. Sí, también se nos conoce en el mundo como traficantes de armas, pero no debemos avergonzarnos de ello. Hay muchas personas y empresas implicadas en actividades de este tipo". Fueron precisamente las empresas del Kalby Group que transportaban los misiles cruceros ucranianos J-55 a Irán y China. La aparición de estas armas en Teherán y Pekín provocó un verdadero escándalo mundial en aquel entonces, que a su vez desembocó en una serie de misteriosos asesinatos de los participantes clave del acuerdo en Ucrania. El principal implicado en este caso, que con mayor probabilidad estaba encargado del suministro de estos misiles, se llamaba Valery Malev, el jefe del Ukrsspetsexport. Ya murió. De hecho, su muerte fue muy misteriosa, en un accidente de tráfico. Aparte de Malev, murió también un intermediario australiano que realizaba las transferencias bancarias y el flete de los aviones de Gaztomel que llevaban misiles cruceros. Eso es, estamos ante un ejemplo clásico de eliminación de los actores principales. Una eliminación disfrazada de accidente. La historia del comercio ilegal de armas ucranianas parece una telenovela barata de mafiosos. Los asesinatos y secuestros de las personas relacionadas con este negocio no han cesado en todos estos años. En abril de 1999, Boris Marusich, director general de la corporación Ukrinmash, muere en un accidente de tráfico. La corporación Ukrinmash era una de las empresas estatales ucranianas exportadoras de armas. En enero del 2004, Sergei Petrov, jefe de una empresa de tráfico de armas, muere por la explosión de un coche bomba. En julio del 2007, Oleg Orlov, otro acusado de contrabando de misiles cruceros, fue asesinado en su celda de la prisión. En abril del 2009, un sicario mató a tiros a Semyon Trachtenberg, asesor financiero de Ukrsspetsexport. Varios funcionarios de Ukrsspetsexport han sido asesinados periódicamente en los últimos 20 años, lo que resulta sorprendente. Son personas que, al parecer, deberían estar protegidas de tales eventualidades, como por ejemplo accidentes de tráfico o desventuras así, pero de todas formas se los asesinaba. En aquel entonces, Ucrania consiguió salir adelante, en gran medida gracias al comercio de armas. Lo más importante es que los empresarios ucranianos se dieran cuenta de que no era necesario crear armas económicamente rentables y capaces de competir con Occidente. Bastaba con tener armas y venderlas. Se vendía de todo tipo de armas, a saber, carros de combate, lanzacohetes múltiples, artillería, proyectiles, munición, etc. A principios de la primera década del 2000 se vendieron todas estas armas al extranjero, a África, a América Latina, pero en primer lugar a África. Por regla general, todas estas armas se vendían a países africanos sancionados por la ONU, donde las exportaciones de armas estaban prohibidas.
Las cabañas de bambú y juncos están muy cerca las unas de otras. Cuando los vecinos están cerca no tienen tanto miedo, dicen los locales. Un imán llama a los residentes de un campo de refugiados a la oración. Los niños juegan en el patio. Mujeres vestidas con chales de colores comparten noticias con emoción y preparan la cena juntas. Parece un día cualquiera en una aldea africana, excepto que sus habitantes, cientos de familias que se han asentado aquí, han escapado milagrosamente de la muerte. Me llamo Buba Musa Shehu. Soy chamán y desplazado interno. Ahora vivo en el estado de Bauchi y tengo casi 63 años. Soy maestro de profesión. Llevaba trabajando durante 35 años cuando llegaron los terroristas. Por eso estoy jubilado desde el 2014. A causa de Boko Haram he tenido que trasladarme. Así es como he acabado aquí, en Bauchi. Boko Haram es uno de los grupos islamistas más despiadados que han aterrorizado África Occidental durante décadas. Boko Haram aterroriza el norte de Nigeria. El sábado la banda mató a más de un centenar de civiles en el noreste. Cerca de 36.000 nigerianos han muerto a manos de Boko Haram en los últimos 11 años. Sorprendentemente, por alguna razón nadie se ha preguntado todavía de dónde uno de los grupos terroristas más sanguinarios posee unos carros de combate y misiles tan modernos. Las tropas nigerianas han capturado un carro de combate blindado T-55 y un vehículo blindado de transporte de personal de alta tecnología que pertenecían a los insurgentes islamistas en el transcurso de una batalla librada ayer cerca de Konduga, estado de Borno. Las armas de las que disponían los terroristas eran realmente aterradoras e inusuales. Los locales nunca habían visto nada parecido antes. Tienen armas que se lanzan al cielo y luego explotan al caer. Me refiero a misiles. Estas armas son realmente aterradoras. En otoño del 2022, el presidente de Nigeria reveló el origen de las últimas armas que acabaron en las manos de los terroristas de Boko Haram. Desgraciadamente, la situación en el Sahel y la guerra encarnizada en Ucrania son las fuentes de armas y de terroristas principales. El movimiento ilegal de armas hacia la región acabó por provocar la proliferación de armas pequeñas y ligeras, lo que sigue amenazando nuestra paz y seguridad colectivas en la región. En la actualidad, Nigeria sigue siendo uno de los focos del terrorismo internacional. Esta región, igual que Oriente Próximo con sus grupos islamistas radicales, recibe un flujo de armas procedentes de Ucrania. En Nigeria hay 36 estados y solo en unos 5 de ellos el secuestro no forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Nos enfrentamos a unos problemas gravísimos en la esfera de seguridad. Secuestros, actividad criminal, destrucción de comunidades y asesinatos. La situación actual es horrible y se está descontrolando. Algunas personas del ejército con información privilegiada han confirmado que, efectivamente, algunas armas llegan a Nigeria desde Ucrania. Siempre se han exportado armas de Ucrania a los países africanos. Es el principal mercado donde se vende viejo armamento soviético y nuevo producido en Ucrania. Cada año el Servicio Estatal de Control de las Exportaciones de Ucrania publica un informe sobre el comercio internacional de armas. Estos son los datos oficiales de los últimos años. Nadie sabe con certeza cuántas armas se han exportado de Ucrania. A principios de la década del 2000, se produjeron una serie de explosiones en los almacenes de armas en varios lugares. Mira cómo saltan por los aires los misiles. Vaya. No se hablaba mucho de ello, pero en las charlas de pasillo
Muchas personas informadas decían que los ucranianos lo habían hecho porque sabían que se descubriría que faltaban armas. Detrás de mí se puede ver con qué fuerza arde en llamas el depósito número 65 de armas de la dirección de misiles a la artillería. 23 de marzo del 2017, provincia de Kharkov, distrito de Balakleya. Todas las ventanas por los aires. Increíble. 26 de septiembre del 2017, Kalinovka, provincia de Vinnytsia. El incidente de Kalinovka se ha investigado como un acto de sabotaje. 3 de mayo del 2018, Balakleya. Se han producido explosiones en los almacenes militares de Balakleya, provincia de Kharkov. 9 de octubre del 2018, Ichnia, provincia de Chernigov. Explosión en un almacén de armas en la provincia de Chernigov. No se informan de víctimas. El incidente ha tenido lugar cerca de Ichnia. Según las conclusiones provisionales, el ministro Stepan Poltorak afirmó que el incendio es un acto de sabotaje de un grupo de reconocimiento. Se ha registrado otra serie de explosiones en almacenes militares. Cientos de millones de dólares han volado literalmente por los aires. Ucrania comerciaría con estas armas hasta que se le acabasen. A principios del 2000, cuando trataron de averiguar cuántas armas y a qué países se habían vendido, de repente Ucrania fue sacudida por una serie de extrañas explosiones e incendios en almacenes que estuvieron a punto de convertirse en catástrofes industriales. Se produjo un número de explosiones impresionante. Se calcinaron por completo, de forma que los ucranianos no dejaron ningún rastro. Todo voló por los aires. En busca de los que habían participado en todas esas tramas y supuestamente siguen controlando parte del flujo de armas, Radwan llegó a Italia, el lugar favorito de vacaciones de los traficantes de armas ucranianos. El primero en instalarse aquí fue Leonid Minin, a quien le gustaba llevar una vida lujosa con vistas a antiguas ruinas. Sus dos apartamentos se encuentran en el barrio de Monti Parioli, una tranquila y pintoresca zona aristocrática poco concurrida por los turistas. Las agencias inmobiliarias describen este barrio en sus páginas web con una sola palabra: lujo. Hoy vamos a ver el barrio donde vivió Leonid Minin. Es una de las zonas más lujosas de Roma. Nos vamos a encontrar con una agente inmobiliaria que nos va a contar todo sobre las propiedades de esta zona, sobre los apartamentos y autos que tenía Leonid Minin. 5 autos estaban registrados a nombre de su esposa. Sus cómplices también vivían aquí. Uno de ellos, el alcalde de Odessa, era quien transportaba las armas. Este es el barrio más prestigioso, lujoso y caro de Roma, después del casco histórico. Cuando dice uno de los barrios más prestigiosos, ¿de qué precios estamos hablando? ¿Cuánto cuestan? Sí, en la calle Martelli, donde se encuentra el apartamento de Minin, las propiedades son muy caras. El precio de un apartamento es de 2 o 3 millones de euros. Era poi inserito bene nella società romana. Logró ingresar en la élite romana. Por ejemplo, sus hijos iban a una escuela muy prestigiosa de Roma. Su hijo incluso era compañero de clase del hijo de mi amigo. Era compagno di scuola del figlio di mio amico. Se sentían muy bien, como en casa. Erano proprio inseriti bene. En un barrio vecino, también lujoso, la agente inmobiliaria nos muestra la casa donde se encuentra el apartamento de otro traficante de armas ucraniano. Su propietario es Gennady Trukhanov, el socio más cercano de Minin y el actual alcalde del mayor puerto ucraniano, Odessa.
En general, los apartamentos aquí son bastante grandes, de 3 dormitorios como mínimo. ¿De cuántos metros cuadrados? Normalmente de unos 200, con terrazas grandes y vistas maravillosas, porque estamos en una colina. Es un barrio muy especial de Roma. ¿Gennady Trukhanov vive en este barrio? Por lo que he oído, sí. Este es un expediente sobre Minin y su organización criminal redactado detalladamente por los servicios de inteligencia italianos. Gennady Trukhanov aparece como uno de los compañeros más cercanos de Minin. En el mundo de los ladrones se le conoce por el apodo de Gena Fliuger. Es un antiguo guardia de otro traficante de armas, Alexander Angert, conocido con el apodo de Sania. En una entrevista, el expresidente de Georgia y exgobernador de la provincia de Odessa, Mikhail Saakashvili, habló de ellos como los principales integrantes de la mafia de armas de Odessa. Allí todo está monopolizado. ¿Cuál es el problema? Hay 2, 3, 4 grupos que se lo reparten todo. ¿A quiénes obedecen estas 2-3 personas? Está el grupo de Angert, que es agente de Zhukov. Es un conocido criminal de los años 90 que pasó en prisión muchos años por varios delitos graves, incluido el asesinato, y el actual alcalde fue su guardaespaldas. Y en realidad es su discípulo. A pesar de la información divulgada, el hombre al que la policía italiana llama uno de los líderes de la mafia ucraniana del tráfico de armas sigue dirigiendo la mayor ciudad portuaria de Ucrania. En el 2022, Gennady Trukhanov incluso galardonó al primer ministro británico Boris Johnson por la transferencia de armas del Reino Unido al ejército ucraniano. He firmado una orden para conceder al primer ministro británico Boris Johnson la insignia de honor Grigori Marazli de primer, segundo y tercer grado. De este modo, se convierte en ciudadano de honor de Odessa. Esta es la condecoración más alta de nuestra ciudad. Este es nuestro más alto reconocimiento por ayudar a Ucrania. Es poco probable que el ex primer ministro británico no supiera quién le entregaba la condecoración de honor, ni que durante décadas las autoridades ucranianas y los altos cargos del ejército han estado implicados en tramas de tráfico de armas en todo el mundo. Seguiremos apoyando y reforzando al ejército ucraniano para las próximas batallas. Los miembros de la OTAN han suministrado a Ucrania armas por valor de decenas de miles de millones desde el 2022, pero los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea insisten en aumentar la ayuda militar. El grupo de contacto, liderado por Estados Unidos, los aliados y los socios de la OTAN, ha proporcionado a Ucrania un apoyo sin precedentes. Más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania ya han sido entregados. Esto significa más de 1.550 vehículos blindados, 230 tanques y otro equipamiento, incluidas grandes cantidades de munición. Mientras tanto, los planes de contrabando probados durante años siguen funcionando como un reloj. Se siguen distrayendo armas de Ucrania a una escala impresionante. Las armas de la OTAN procedentes de Ucrania han llenado la Internet profunda. En la lista de ventas están las ametralladoras, la munición merodeadora, las minas antipersona, los últimos lanzagranadas Javelin y los sistemas portátiles de defensa antiaérea. El periodista independiente ruso Movses Gazarian, haciéndose pasar por terrorista árabe, mantuvo correspondencia con varios vendedores. Escribimos que necesitábamos comprar 15 unidades de Javelin, 20 de Panzerfaust, 10 de Enlo y 20 de Stugna con la entrega al Líbano. En la correspondencia señalamos que esperábamos tener una cooperación a largo plazo y que teníamos un proyecto intenso. Un proyecto intenso puede significar un serio conflicto armado. A ello los representantes dijeron que no había ningún problema. También nos aseguraron que estaban dispuestos a llevarlo al Líbano. Es decir, la logística, la disponibilidad de armas, el suministro sistemático, es parte de una industria en pie bien organizada. Y a través de estas tiendas de la Internet profunda, en teoría, teniendo unos 15.000, 20.000, 30.000 dólares, podríamos comprar armas para poder combatir. Así de simple, un arma supuestamente destinada a matar rusos acaba en la Franja de Gaza. Nos vengaremos de las criminales autoridades israelíes por la masacre del hospital Al-Ahli en la ciudad de Gaza y la matanza de civiles y musulmanes. Se acerca la hora de la venganza. Si Dios quiere, Alá es grande. E irónicamente en la frontera de los propios Estados Unidos. Presunto miembro del cártel del Golfo en Tamaulipas fue grabado portando una de las armas más exclusivas y poderosas,
un Javelin, que en teoría se vende únicamente al ejército y ha sido utilizado durante la invasión a Ucrania, por ejemplo. En el mercado negro, esa arma que lleva a su derecha, la otra es una AK-47, a la derecha lleva esta arma que cuesta en el mercado negro unos entre $20,000 y $60,000. Estas imágenes, que han llegado a manos de periodistas mexicanos, muestran a un gángster del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas de México. Bueno, en este video compartido por el grupo Milenio, en particular por Azucena Uresti, podemos ver a un integrante del Cártel del Golfo, del grupo o célula de los Escorpiones. Por supuesto, no lo ocultan. Se puede ver claramente en el chaleco antibalas que trae puesto el símbolo del águila, del fénix y del escorpión y las siglas, por supuesto también del cartel. En ese año, la Guardia Nacional Mexicana incautó un arsenal en manos de otro grupo narcotraficante, el Cartel de Sinaloa, que incluía armas antiaéreas como fusiles Barrett de calibre 50 y un lanzamisiles Javelin, ¿no? Que se sabe están siendo enviados y usados en Ucrania. Y ahora, pues bueno, también tenemos el reporte del investigador Víctor Hernández que indica que sí, las armas enviadas por Washington al régimen ucraniano han acabado en territorio mexicano y ha aumentado el arsenal ilegal de los cárteles. Ya está. Los dos son de Javelin. Las propias armas no suelen llegar al frente, es decir, se borran del registro antes de que lleguen. Y esta es una cuestión exclusivamente formal. Los altos cargos del Ministerio de Defensa ucraniano están implicados en ello. Obviamente hacen falta las firmas de los comandantes que debían recibir estas armas en el frente para legalizar todo el esquema. Pero a lo largo de la operación militar especial, nos estamos enterando de que las armas que suministran a Ucrania como ayuda militar, desde los países occidentales, los países europeos, Estados Unidos y el Reino Unido, acaban constantemente en el mercado negro. Hemos proporcionado a Ucrania ayuda militar, y no solo militar, por un valor de más del 1,3% del PIB y seguiremos haciéndolo. Cuando la magnitud de la malversación de fondos en el ejército ucraniano se hizo demasiado evidente, el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, fue cesado de su cargo y retirado de forma discreta. Ahora pasa la mayor parte del año fuera de Ucrania, principalmente en Francia e Italia. El 20 de octubre del 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió otra solicitud al Congreso de su país de casi $62.000 millones de ayuda financiera a Ucrania. Desde febrero del 2022, la Unión Europea y Estados Unidos han destinado a Kiev más de 250.000 millones de euros en ayudas, la mayor parte de las cuales se ha gastado en comprar armas para el ejército ucraniano.